Johnny Depp no nació destinado a la fama. Su infancia estuvo marcada por el caos, la inestabilidad y una sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. Nació en Kentucky, pero su familia se mudó constantemente, obligándolo a cambiar de entorno una y otra vez. Esa falta de raíces fue moldeando en él una personalidad introvertida, observadora y profundamente sensible. Desde muy joven, Johnny encontró refugio en el arte. La música fue su primer lenguaje emocional. Aprendió a tocar la guitarra y soñaba con convertirse en músico, no en actor. La escuela nunca fue un espacio donde se sintiera cómodo. Abandonó los estudios siendo adolescente, convencido de que su camino no estaba ahí. El divorcio de sus padres dejó una herida profunda. Johnny habló años después de una infancia marcada por la violencia doméstica y el miedo constante. Esa experiencia temprana forjó su relación con los personajes rotos, solitarios y marginados que interpretaría más adelante. Su llegada a Los Ángeles no fue una búsqueda de éxito, sino una huida. Buscaba escapar de una vida que sentía ajena. Fue casi por accidente que entró en el mundo del cine, cuando un amigo lo presentó a Nicolas Cage, quien lo animó a probar suerte en la actuación. Su primer gran papel llegó con Pesadilla en Elm Street, pero Johnny nunca se sintió cómodo en el molde del galán juvenil. El éxito televisivo con 21 Jump Street lo convirtió en un ídolo adolescente, algo que detestaba profundamente. Se sentía atrapado en una imagen que no representaba quién era. Ese rechazo a lo convencional lo llevó a tomar una decisión clave. Nunca elegiría un papel solo por dinero o fama. Buscaba personajes que reflejaran su incomodidad con el mundo, su rareza, su humanidad fracturada. Todo cambió con Eduardo Manos Tijeras. Eduardo no era un héroe tradicional. Era un ser incompleto, inocente, incapaz de encajar en una sociedad que temía lo diferente. Johnny encontró en Edward un espejo de sí mismo. Apenas hablaba, pero lo decía todo con la mirada. Esa actuación definió su carrera y marcó su identidad artística para siempre. Tras ese éxito, Johnny Depp se convirtió en el actor al que acudían los directores que querían algo distinto. En Ed Wood, interpretó a un cineasta considerado el peor de la historia, pero lo hizo con ternura, respeto y una humanidad inesperada. Johnny no se burlaba de sus personajes, los entendía. En Danny Brasco, compartió pantalla con Al Pacino, demostrando que podía desaparecer dentro de un personaje real, oscuro y complejo. Ya no era una promesa. Era un actor sólido, capaz de sostener cualquier historia. Con Sleepy Hollow, volvió a trabajar con Tim Burton, consolidando una de las colaboraciones más icónicas del cine moderno. Johnny no interpretaba a Ichabod Crane como un valiente tradicional, sino como un hombre frágil, temeroso, casi ridículo. De nuevo, lo diferente se imponía. Mientras su carrera crecía, su vida personal comenzaba a volverse caótica. La fama extrema, el dinero y la presión mediática empezaron a pasar factura. Johnny siempre fue un artista, no una celebridad, y el mundo del espectáculo no estaba hecho para alguien como él. El punto de inflexión llegó con Pirates of the Caribbean. Cuando Johnny Depp creó a Jack Sparrow, nadie entendía lo que estaba haciendo. Su forma de hablar, moverse y comportarse rompía todas las reglas del cine comercial. El estudio temía que arruinara la película. Pero Jack Sparrow se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la historia del cine. Ese éxito masivo cambió su vida para siempre. Johnny pasó de ser un actor de culto a una superestrella global. Pero esa fama no trajo paz. Trajo más presión, más exposición y una pérdida progresiva de control sobre su propia narrativa. En Finding Neverland, mostró su lado más íntimo y emocional, interpretando a J.M. Barrie con una sensibilidad que conectaba directamente con su propio miedo a crecer y perder la imaginación. Fue una de sus actuaciones más personales. Luego llegaron personajes como Charlie and the Chocolate Factory y Sweeney Todd.
En ambos, Johnny se escondía detrás de máscaras extremas, maquillaje y excentricidad. Para muchos, era una elección artística. Para él, era una forma de protegerse. A medida que pasaban los años, la línea entre Johnny Depp y sus personajes comenzó a difuminarse. La presión mediática, los problemas personales y las decisiones autodestructivas lo empujaron hacia una caída pública. Las controversias legales y el juicio mediático marcaron el momento más oscuro de su vida. Independientemente de las versiones, Johnny perdió algo fundamental, el control de su propia historia. Fue juzgado, cancelado y apartado de proyectos sin poder defenderse en igualdad de condiciones. Durante ese periodo, Johnny se refugió en el silencio, la música y el arte. Pintar, tocar la guitarra y crear lejos de las cámaras se convirtió en su salvación. Con el tiempo, su imagen comenzó a reconstruirse. No como la superestrella intocable, sino como un artista que había sobrevivido al sistema. Su regreso no fue triunfal, fue humano. Johnny Depp nunca fue perfecto. Nunca quiso serlo. Su legado no está en la cantidad de premios, sino en la huella que dejó en personajes que conectaron con millones de personas que tampoco se sentían normales. Hoy, Johnny Depp representa algo más que cine. Representa la lucha por mantener la identidad en un mundo que intenta moldearte. La capacidad de caer, desaparecer y volver siendo uno mismo. No es la historia de un ídolo impecable. Es la historia de un artista que nunca dejó de ser fiel a su rareza. Y quizá por eso, sigue siendo inolvidable. Si te interesan las historias que van más allá de la fama y muestran el origen, la caída y la evolución real de los personajes que marcaron una época, este canal está hecho para ti. Aquí no resumimos carreras ni contamos solo éxitos, exploramos el camino completo, con sus luces y sus sombras, para entender qué hay detrás del mito. Y esta es solo una de muchas historias que seguiremos contando.